Muy buenos días a todos, bienvenidos a este tiempo de reflexión. Hoy están con Luz Karime Arias y hoy quiero compartirles algunas anotaciones que tenemos acerca de la cruz. Yo quisiera iniciar contándoles que en mi vida siempre existieron muchas dificultades, pero estas dificultades se dieron porque realmente no reconocía o no entendía que había un Salvador para mí, que había una persona que lo había dado todo por mí. Mi vida se marcó en un antes y un después. Un antes porque finalmente ese antes estaba marcado con mi pecado, con mis dificultades, y había un legado que era difícil para mí sobrellevar. Pero el día que empecé a conocer a Cristo, el día que Él vino a mi vida y me cambió las circunstancias, y cambió mi espacio, y cambió lo que estaba pasando conmigo, ese día realmente todo giró. Pero yo no había entendido qué era lo que había pasado y me tomó mucho tiempo realmente descubrir que había cosas diferentes para mí. Quiero empezar con esta reflexión en Marcos 15, 22, 25 que nos dice: les llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y con esto yo quiero decirles que realmente era necesario para mí entender que la cruz era parte del plan, que antes seguramente, mientras las circunstancias seguían, había un legado. Justamente eso, era un legado, era una situación que tenían que vivir por ley, y que así estábamos muchos de nosotros, intentando cumplir unas condiciones que estaban marcadas en la palabra, que eran difíciles de cumplir. Cada vez que nos hablan, y desde muy pequeños nos hablaron o nos comentaron acerca de los 10 mandamientos, y siempre nos decían que para poder estar en mejor condición había que cumplirlos, pero ese era el legado, era ley, era difícil de cumplir. Pero todo cambió cuando nos acercamos a Cristo, cuando empezamos a entender que caminando con Él nuestra vida puede ser diferente. Nuestra vida es diferente porque realmente demos el paso, y es un paso distinto, es un paso de amor. Pero hoy yo quiero hablarles justamente de este plan. Era un plan perfecto, un plan que seguramente nos cuestionó. Seguramente cuando veíamos las películas o cuando podíamos leer la palabra decíamos: pues ¿por qué fue tan cruel? ¿Por qué un pueblo tuvo que crucificar a aquel que vino con tanta bondad para nosotros? Pero realmente ellos no lo crucificaron. Es diferente cuando podemos entender que Él lo dio todo, Él se dio a sí mismo. Y esto me hace pensar qué tanto he podido dar por los demás. Realmente cuando lo pienso, cuando lo consideraba, puedo decirles: creo que no he dado nada. Porque realmente el paso y darlo es dar de lo que Él ha dado a mi corazón. Pero cada vez que me acerco más a Él, Él me puede demostrar que mi corazón tenía demasiadas cargas, demasiadas dificultades, pero también puedo entender que en Él tiene salida, que en Él mi corazón puede encontrar el refugio y la paz que tanto necesita. Hoy yo quiero decirte e invitarte a que podamos reflexionar acerca de ese plan perfecto de cruz para con cada uno de nosotros. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que Cristo entregó allí? Porque les decía ahora, a Él no lo crucificaron en contra de su voluntad, Él se entregó, porque sabía que dentro del plan, y sabía que parte de ese plan justamente estaba entregarse. Cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, también creó en nosotros todas las oportunidades, nos dio aquel libre albedrío del cual tanto escuchamos en nuestra vida. Y esa libertad nos da la oportunidad de elegir. Siempre en nuestra vida nos encontramos en un camino, nos encontramos frente a varios caminos para elegir. Nos dice la palabra de Dios: escoge, hijo mío, el camino. 2 caminos tienes delante de ti, pero escoge, hijo mío, el camino del bien. Y cuando pienso en esto, también podía pensar, ¿realmente qué es el camino del bien? Normalmente nos encontramos con un camino que nos habla de lo que debe ser, un camino de la razón, un camino menos emocional, un camino más lógico. Pero también tenemos frente a nosotros un camino de lo que quiero hacer. Es un camino del corazón, es un camino mucho más emocional. Él nos dice: hijo mío, escoge el camino del bien. Cuando empezamos a conocerle, empezamos a determinar realmente cuál es ese camino, porque ya nuestra decisión está marcada no por nuestro deseo o por nuestro anhelo, sino realmente por ese conocimiento de Él. Y podemos inclusive preguntarle en ese tiempo de oración o en ese tiempo de intimidad: Señor, ¿y qué es lo que tú quieres para mí?
Dos caminos tengo, ¿qué es lo que debería hacer? Y yo creo que eso lo enfrentamos toda la vida, desde pequeños cuando estamos estudiando, si estudiamos o no, cuando hacemos una elección de qué hacer con nuestro futuro, si lo hacemos de la manera que nos dicen o de la manera que nosotros quisiéramos vivirlo. Cuando elegimos la persona con la cual nos casamos, si es la persona o no. Y esta elección es muy nuestra y muy emocional, pero más adelante también nos encontramos con el camino cuando decidimos si caminar o seguir caminando de la mano con esta persona o no queremos seguir caminando. Hoy yo te puedo decir que el Señor tiene para cada uno de esos momentos o de esas inquietudes una respuesta. ¿Cuál ha sido nuestra dificultad? Que así como nos dio la oportunidad de elegir, también nos da la oportunidad de acercarnos a Él para preguntar, ¿es lo que conviene para mi vida? ¿Es lo que tú tienes para mí? Hoy la invitación justamente es eso. Él fue y lo dio todo en esa cruz por cada uno de nosotros, pero también allí fue crucificado con sus pensamientos. Si ustedes recuerdan en la imagen que siempre hemos reconocido, inclusive en la palabra está totalmente claro que en esa crucifixión no solamente maltrataron, laceraron toda su piel, todo su cuerpo, sino que allí fueron clavados sus pies, sus manos. En su cabeza fue depositada justamente una corona de espinas y allí, en esa corona y tras de cada uno de esos espinos, hay una palabra. Él está llevando a la cruz cada pensamiento tuyo y mío. ¿Qué es ese pensamiento? Es un pensamiento que seguramente en muchos momentos ha sido más de mal que de bien, pero Él fue a dejar cada pensamiento inadecuado para que nosotros pudiésemos clamar por ese pensamiento de bien, por ese pensamiento y ese anhelo de su corazón para con nosotros. Hoy yo te quiero decir que seguramente siempre hemos tenido dos caminos delante de nosotros. Dos caminos, uno de bien y uno de mal. Uno más racional, uno más emocional. Seguramente los dos caminos podrían ser amigables o verse en positivo para nuestra vida. Pero realmente quien sabe qué es lo que conviene es Él. Hoy me veo enfrentada en muchos momentos cuando atendemos con mi esposo personas, familias, parejas que llegan en situación crítica, donde generalmente nos dicen es que ya no quiero seguir adelante con esto, es que ya no quiero más. O muchos jóvenes que se pueden acercar diciéndonos es que ya no quiero vivir. Y es una realidad. El mundo hoy lo que nos está ofreciendo justamente es más desazón que cosas buenas, es más incertidumbre que certezas. Nos ofrece realmente una vida donde lo único que podemos ver es injusticia, desilusión. Pero realmente el llamado de Dios no es ese para nosotros. Hay un propósito. Y ese propósito es que cuando Él fue a la cruz, cuando Él justamente llegó para abolir toda esa ley, llegó para, por su gracia, hacernos y redimirnos, hacernos nuevas criaturas para Él y redimir toda nuestra vida. Nos dice la palabra en Filipenses 2:8 que, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa obediencia es porque Él decidió voluntariamente hacer la voluntad de su Padre. Sabemos que Cristo mismo se ha llamado Hijo de Dios, pero Dios nos habló y nos ha mostrado que Él ha sido su Hijo. Y en ese Hijo Él depositó todos sus anhelos y toda su confianza, como lo hacemos nosotros como padres. Pero Él decidió seguir el camino del bien, el camino que su Padre había marcado. Bueno, nosotros como padres también tenemos una responsabilidad. Como mujeres y hombres, como personas, hoy tenemos que caminar. Y ese camino por el que andamos, aunque se vea pedregoso, difícil, complejo, es un camino que está marcado para cada uno. Nosotros somos los que decidimos qué camino deseamos andar, el camino del bien. Y para saber si ese camino es el que conviene para nosotros, ¿por qué no ir a la cruz? ¿Por qué no ir a Cristo, al que lo dio todo por nosotros, al que fue obediente en sí mismo, al que llevó todo hasta la muerte, para que nosotros tomáramos la mejor decisión por Él? Hoy yo quiero decirte que mi vida cambió y les decía, antes de encontrarme con Él mi vida era un caos, pero cuando me encuentro con Él cambió y ese cambio se da justamente porque hago la elección adecuada y esa elección es caminar con Cristo. Hoy yo les puedo decir que hay altibajos en mi vida, que seguramente hay momentos donde me encuentro en esa encrucijada, donde no sé qué hacer, donde me encuentro en desazón, pero también encuentro una respuesta.
cuando empiezo a orar, cuando empiezo a encontrarme con su palabra, cuando empiezo a encontrarme con cada una de las citas que Él me regala, empiezo a encontrar que realmente Él lo dio todo por mí, pero además lo hizo desde antes. Él sabía que esta iba a ser una circunstancia para mi corazón. Y entonces, allí en esa cruz, dejó todo ese pasado y empezó a reconvenir para mi vida una nueva estructura. Empezó a dejar para mí y para todo aquel que se quiera acercar a Él, para todo aquel que quiera conocerle, que desee caminar de una manera distinta. Él entonces se entrega y nos dice, este es el camino que yo quiero marcar para ti. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y ahora les hablaba de que antes vivíamos justamente enmarcados por una ley. Y yo les digo, una ley que imponía demasiada carga en la gente, pero cuando yo vivía en la ley, cuando me hablaban de 10 mandamientos solamente, no me hablaron ni de 100, ni de 200, ni de 600, como podemos encontrar en la palabra, que son designios de Dios para nosotros. Pero cuando solamente me encontraba con esos 10, encontraba que era muy difícil para mí cumplirlos. En mis propias fuerzas fue complejo, me costó. Y dice que Él nos redimió de esa ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Y qué nos quiere decir? Él sabía que en nuestras fuerzas era imposible. Era imposible poder cumplir con esa palabra, imposible poder cumplir con esos mandamientos. Pero Él justamente fue a la cruz, dejando la ley atrás y diciendo, es por mi gracia. ¿Cuál es la gracia? Es que Él lo hizo ya todo por nosotros. No necesitamos ir hasta Monserrate con los pies vueltos nada, solamente por un sacrificio, porque Él ya es el sacrificio vivo. Lo que necesitamos realmente hoy es aceptarlo a Él, aceptar que Él lo hizo por nosotros, aceptar su vida en mi vida, aceptar caminar con Él todos los días de mi vida. Y entonces, en ese momento, seguramente podemos encontrar una respuesta diferente. Muchas veces me encuentro con gente que me dice, pero vengo pidiéndole, vengo diciéndole cuál es la mejor decisión, vengo clamando por una respuesta para mi vida y aún no la he encontrado. Yo no te puedo decir cuándo va a llegar esa respuesta y no puedo decirte cuál es el mejor camino a andar. Sí te puedo decir, Él, será la respuesta que hoy estás necesitando. Él será la respuesta que tu vida necesita. Solamente cuando caminamos de su mano tenemos la certeza de cuál es el mejor camino para nosotros. Si estás orando, si te estás encontrando con Él, si estás en la búsqueda de su palabra, seguramente esa respuesta también va a llegar. Y cuando llegue esa respuesta y tú la sigas, vas a sentir la certeza en tu corazón de que estás haciendo lo mejor para ti con Él. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Eso está en Efesios 1:7. Pero Él también nos dice, entonces muchos más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso está en Romanos 5. Amigos, yo hoy les quiero decir, no solamente mi vida cambió, sino que hoy puedo caminar con una certeza. Aún me equivoco, seguramente caigo, pero me puedo levantar, justamente con la certeza de que Él lo sigue haciendo y lo está haciendo para mí. Todos los días me renueva, todos los días hace algo, todos los días complementa mi vida. Hoy yo les puedo decir que caminar con Él es lo que realmente nos sostiene firmes en el día a día. En un mundo, como les decía ahora, de sinsabores, de dificultades, en un mundo que nos ofrece tanta incertidumbre, mi certeza solamente puede estar marcada en lo que Cristo me ofrece. ¿Qué me ofrece? Me ofrece una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida con esperanza, porque mi esperanza es Cristo. Seguramente pueden haber dificultades, pero sé dónde correr. Antes no sabía quién correr. Antes, por más que buscaba, no encontraba salida. Antes yo misma me ofrecía como salida a tantos y no tenía realmente una respuesta. Yo hoy les puedo decir, la única salida, lo único que tenemos, lo único que nos puede fortalecer es Él. Él mismo llevó nuestros pecados con su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados.
Y entonces, cada vez que nos tropezamos, cada vez que tomamos una mala decisión, podemos entender que nuestro corazón sigue sangrando, que nuestras heridas están abiertas. No sé si para ustedes ha ocurrido que en muchos momentos traemos al recuerdo ese pasado y nos dolemos de él todavía y sentimos dolor, rabia, angustia. Quiere decir que la vida aún supura, y cuando se supura no se supura nada bueno. Lo que sale de allí es pus, lo que sale de allí es sangre, lo que sale de allí justamente es aquello con lo que cargamos tanto tiempo. Pero cada vez que empezamos a entregar cada recuerdo, cada mala circunstancia, cada dolor, cada angustia, Él empieza a volver nuestras circunstancias en una oportunidad, en esperanza de vida y en esperanza de gloria. Mi esperanza está marcada en que tengo a Cristo, en que seguramente, como les decía ahora, si me equivoco, tengo quien me levante y me fortalezca. Hoy el caminar, no siendo tan angustioso como antes, tampoco puedo decir que es perfecto, pero sí tengo una esperanza, y esa esperanza es la que me anima todos los días cuando me levanto, es la que me anima cuando tengo una dificultad, es la que me anima cuando estoy sin saber qué decisión tomar, cuando tengo dos caminos, y seguramente mi emoción me lleva a que el camino es este camino que puede ser más fácil, el anhelo de mi corazón puede ser uno, pero hoy tengo la oportunidad de ponerlo delante de Dios y de decirle: Señor, ayúdame. Me cuesta, pero aquí yo sé que tú estás conmigo. Caminar de su mano ha sido totalmente un privilegio, pero ha sido la sazón de mi corazón, ha sido el aliento de mi día a día. Hoy yo sé que puedo amar de una manera diferente y aún hay circunstancias que me cuestan amar. Yo no me quiero imaginar cómo lo hacía antes sin Cristo. Si hoy con Cristo confronta mi vida y en muchos momentos siento que no encuentro la salida, no me imagino cómo lo hacía antes. Yo hoy te puedo decir, siendo este el camino, Él es la respuesta a tu necesidad. Yo quiero leerles un pasaje que no solamente me gustó, sino que habla justamente de ese caminar con Él, y siento o me imagino que muchos lo han escuchado a través de la palabra, y se llama el Camino de Emaús. Está en Lucas 24:13 al 35 y nos dice: Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Perdón, hago un alto y allí les recuerdo que para este momento ya Cristo había muerto en la cruz. Y seguramente sus discípulos estaban desesperados, angustiados, porque toda su expectativa y su esperanza estaba justamente puesto en Él, en el que acaba de morir. Y retomo en el 15 diciendo: sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimía a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «¡Qué torpes son ustedes!», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que le han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos y luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Y aquí, cuando pensaba justamente en la cruz, pensaba en este pasaje también y pensaba cómo se podían sentir estos hombres.
Hombres que toda su esperanza, toda su expectativa, toda su vida estaba justamente esperanzado en que él, que muchos denominaban profeta, fuera justamente el rey, fuera justamente aquel que llegó para salvar sus vidas. Habían visto ya demasiados milagros, habían entendido que nadie podía hacer lo que este hombre hacía. Si ustedes recuerdan, ya había pasado la resurrección de un Lázaro. Perdón. Ya había convertido el agua en vino, ya había multiplicado peces y panes, ya había hecho lo que realmente necesitaba. Pero estos hombres en este momento, cuando se encontraron con que él había sido crucificado en una cruz, toda su expectativa y toda su vida, todo lo que tenían era la pérdida de un sueño, era el final justamente de una esperanza. Y entonces cuando pensaba en esto podía entender que realmente esa fue seguramente la etapa en mi vida donde pude encontrarme con Él, cuando entendí que todo estaba perdido, porque yo no conocía a ese Salvador, porque mi vida estaba en desazón. Él aparece a mi vida y me muestra que realmente el camino estaba por empezar a andar. ¿Qué es lo que tenía que andar? Empezar a conocerle, a reconocerle, a caminar de su mano. Y entonces ellos dicen que cuando ellos le insistieron que se quedara esa noche, Él entró con ellos para quedarse. Y estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces se le abrieron sus ojos y le reconocieron. Y en este momento ya Él no estaba frente a ellos, ya Él estaba en su corazón. Y cuando cuando empezamos a reconocerle, cuando empezamos a clamarle, cuando empezamos a entender que le necesitamos en nuestra vida, cuando podemos ponernos de rodillas y seguramente poder decirle que nuestra vida sin Él no ha sido nada y que necesitamos empezar a cambiarla, que deseamos dar un paso diferente, Él entonces llega para nosotros. Él entonces ya no está enfrente solamente a través de la ley y de la escritura, sino que empieza a estar vivo en nuestro corazón. Nosotros necesitamos empezar a reconocerle, necesitamos empezar a ver que nuestro pasado fue un pasado de culpa, que eso te roba el vivir en el presente, te roba el gozo de hoy y que aniquila el futuro porque te quita la esperanza. Seguramente en ese momento ellos no vieron que su esperanza estaba perdida porque su culpa y porque su gozo se había perdido. Porque todo lo que anhelaban, todo lo que pensaron que era reinar con Cristo, que era poder vivir en paz, que era caminar de una manera diferente, se había esfumado con la muerte de alguien. Pero ese alguien estaba predestinado, aceptó esa promesa de parte de Dios y decidió hacerlo como el Padre se lo había dicho. Y fue y entregó su vida. Y a través de esa vida se llevó nuestros malos pensamientos. Seguramente también a través de sus clavos en los pies se pudo llevar nuestro mal caminar. Cuando clavaron sus manos en esa cruz, seguramente toda mala obra de nuestras manos pudo haber sido también allí o fue allí justamente entregada con Él. Y entonces Él llega para hacer limpio y nuevo nuestro caminar. Él llega para hacer limpia nuestra obra, con las obras que hacemos con nuestras manos. Él llega justamente para que nuestro hablar sea un hablar diferente y nuestra mirada una mirada distinta, para que nuestros pensamientos sean renovados a través de esa cruz, que esa palabra tome y cobre vida para cada uno de nosotros. Él entregó y dejó que su cuerpo total fuera totalmente lacerado. Y a través de ese ser lacerado, entonces nuestro cuerpo puede ser redimido. Cada gota de sangre que Él derramó, es esa gota de sangre que tú y yo necesitamos, porque solo una gota bastó, dice la palabra, para que tú puedas entregar tu vida y Él redima esa vida para ti. Hoy Él quiere hacer algo nuevo con cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra parte? Reconocer que le necesitamos, decidir caminar junto a Él, dar ese paso de fe que seguramente nos está faltando, decidir que queremos tomar ese camino del bien que Él nos ofrece, porque nos dice, hijo mío, elige el camino del bien. Y cuando nos dice que elijamos el camino del bien, nos dice el camino de su búsqueda, el camino por donde Él desea que andemos. ¿Y cómo saber cuál es el camino que Él desea para nosotros? Solamente yendo al refugio, yendo al secreto, yendo al lugar de la oración, para encontrarnos con Él, para poder entender cuál es su precepto para mi vida. Él dice en su palabra que todo aquel que decida venir y tocar a la puerta, tocar por Él y decide abrirle, Él viene y toca para nosotros. Y nosotros decidimos abrir esa puerta. Cuando tomamos la decisión de abrir y de dejarle entrar a nuestro corazón, Él viene a morar con nosotros en nuestra vida.
Hoy yo quiero decirte que solamente esa es la salida a tu dificultad. Si estás enfrentando cualquier situación, cualquier circunstancia, Él es la salida a esa situación o circunstancia. Si estás en un momento difícil, Él es la respuesta a ese momento difícil. Solamente en Él puede estar acallada nuestra alma, y en Él nuestra alma puede encontrar el consuelo y el refugio que tanto necesitamos. Ahora les decía que el pasado justamente es culpa. Cuando estamos todo el tiempo yendo a ese pasado, generalmente nos encontramos en un momento donde la culpa está alrededor nuestro, donde todo el tiempo podemos encontrar circunstancias difíciles y estamos pensando ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no actué de otra manera? Pero la culpa no nos lleva lejos. El pasado, nadie puede vivir un futuro viviendo en su pasado, teniendo un pasado como presente. El pasado nos culpa, pero también nos roba un presente con gozo. Porque entonces, si no sanamos ese pasado, ¿cómo vamos a poder vivir hoy? ¿Cómo podemos encontrar una vida diferente? Pero ese gozo también nos aniquila un futuro, nos aniquila la esperanza, nos aniquila poder realmente alcanzar esos sueños, porque nuestros sueños seguramente van a estar confinados a ese pasado, van a estar recluidos en haberlo hecho de una manera diferente para que el futuro pueda cambiar. No, realmente lo que necesitamos es poner nuestra esperanza y nuestro futuro en sus manos, y en ese momento nuestra vida realmente puede cambiar. Él nos dice a través de su palabra que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué entregar ese pasado? En 2 de Corintios, en el versículo 5, en capítulo 5, el versículo 17 nos dice que somos justamente esas nuevas criaturas. Y cuando entendemos eso, entendemos que Él llegó a nuestra vida, que cuando lo buscamos, cuando le aceptamos, cuando dejamos que Él lleve todo nuestro pasado a esa cruz, Él justamente deja esa cruz allí y hace todas las cosas, todo nuestro pecado lo lleva a esa cruz y hace todas las cosas nuevas. Ante la realidad del pecado, confesarlo a aquel que es fiel y justo para perdonarlo y lavarnos de toda maldad, eso es lo que necesitamos. Abogado tenemos delante de Dios, que es a Jesucristo mismo, que Él es justo. Si antes habíamos pedido perdón a Dios por nuestros agravios, nosotros hoy tenemos que olvidar esa condenación con la que vivimos. En Romanos 8:1 nos dice: no hay ninguna condenación para quien está en Cristo, porque justamente nos estaba diciendo que nuevas criaturas somos. Su obra, Él nos habla también que su obra en ti Él la perfeccionará hasta el día que Él llegue, hasta el día de Jesucristo. En Filipenses 1:6 nos dice que todos los días Él renueva nuestra obra y la hace de nosotros una cosa nueva. Y eso nuevo que Él está haciendo es para poder caminar al camino y alcanzar la plenitud en Cristo, que es su promesa, no solamente para cuando estemos con Él, sino para empezar a caminar aquí con Él todos los días de nuestra vida. Sus heridas dieron vida a mi alma y sanan todo el dolor que el mundo nos ha causado. Yo les decía, finalmente es lo que el mundo nos ofrece, dolor y angustia. Seguramente muchos vivimos y aceptamos ese vivir en Él de esa manera, sin Él de esa manera. Hoy lo que Él nos ofrece es vivir en Él. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Está en Isaías 53:5. Esta es una promesa de Dios para nuestras vidas, para con cada uno de nosotros. Él nos habla y quiere para nosotros algo diferente. Yo quiero contarles algo que encontraba en un libro que me gustó mucho y nos dice: la cruz simboliza el poder del amor. ¿Y qué es el poder del amor? Es darlo todo por alguien. Y nosotros, pues antes de conocer a Cristo, solamente podemos entender el amor que ofrecemos a otro, un amor limitado, un amor con restricciones, un amor que nos cuesta en muchos momentos, un amor egoísta, porque eso somos nosotros, egoístas en nuestro caminar. Pero dice que la cruz simboliza justamente el poder del amor. ¿Y de qué amor nos está hablando? El amor de Cristo para con cada uno de nosotros, para con mi vida y para con tu vida. Él, ¿qué es lo que hizo? Entregarlo todo. ¿Qué entregó? Entregó lo único que tenía, era a sí mismo, pero en ese momento y de manera natural, porque sabemos que es el Rey y que realmente Él fue hecho para cosas maravillosas. Pero Él, sin embargo, decidió hacerse inequidad por cada uno de nosotros. La fortaleza, dice que la cruz también simboliza la fortaleza de la verdad. ¿Y de qué verdad nos habla? La verdad tiene nombre propio y la verdad es Cristo.
porque realmente nuestra verdad está tan sesgada por aquellas creencias o circunstancias que tenemos o por el esquema con el que hemos crecido. La verdad realmente está en Cristo y es una sola, no hay verdad a medias, Él es nuestra verdad. Y la victoria inevitable de la justicia en nuestro mundo. ¿Cuál fue esa victoria? Que pese a que todos seguramente en algún momento vieron perdidos sus sueños y sus esperanzas, los apóstoles pensaron que allí había sido el alcance de lo que Cristo había hecho. La victoria fue porque 3 días después se levantó de entre los muertos y vino a todos nosotros a decirnos ya, ese pecado quedó allí clavado y ahora por gracia ustedes han sido redimidos. La victoria es que hoy por gracia podemos andar y entender que Cristo lo hizo todo para nosotros. Ya no andamos más pensando en aquellos 10 mandamientos o 100 o 500 o los que conozcamos. Hoy andamos realmente en la gracia y el gozo del Señor, no esperando pecar nuevamente, sino entendiendo que Él ya lo hizo por nosotros y que involuntariamente cada vez que me caigo puedo levantarme y puedo levantarme en la búsqueda de su amor, en la búsqueda de su palabra, en la búsqueda de lo que Él tiene y ha hecho para con cada uno de nosotros. Hoy la victoria está dada, pero esa victoria es justamente alcanzarle a Él, seguir caminando para conocerle, ir todos los días al secreto. Ese secreto que se encuentra cada vez, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada vez que yo decido decirle, Señor, aquí estoy y necesito más de ti. Hoy quiero caminar conforme a lo que tú estás haciendo para mí. Hoy me cuesta. Seguramente las cargas, el pasado, la desilusión, seguramente pesa en mi vida. ¿Ha pesado en tu vida? Hoy lo que necesitamos es entender que realmente Él quiere hacer cosa nueva en cada uno de nosotros. Y ahora lo leíamos. Él dice que Él nos perfeccionará y que esa buena obra que está haciendo en nosotros tendrá fin cuando alcancemos la plenitud de Cristo, la plenitud de la estatura de su Hijo, del varón perfecto, del que se dio por cada uno de nosotros. Y entonces entendemos que esa cruz simboliza el poder del amor, la fortaleza de la verdad y la victoria inevitable de la justicia en nuestro mundo. Recuerda que esa justicia, esa verdad y ese amor tiene nombre propio y es Cristo. Y que cada vez que tú decidas buscarle, Él estará allí para hacer tu respuesta. Que cada vez que tú decidas que necesitas caminar por el camino perfecto o el camino de la perfección que Él te está ofreciendo, solamente es que le busques y que clames, y en ese momento tendrás respuesta. Él es la respuesta a todos los que necesitamos de Él. Hoy yo solamente puedo sentir necesidad. Hoy sé que le busco y que pese a mi búsqueda aún hay tanto por conocer, aún hay tanto por quitar. Hoy seguramente en mi corazón hay situaciones o circunstancias que Él aún se puede llevar, pero mi decisión es caminar conforme a lo que Él tiene para mí, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Hoy lo que necesitamos es decidir, porque iniciamos este tiempo diciéndote: 2 caminos hay delante de ti, pero escoge, hijo mío, el camino del bien. Y ese camino del bien es Cristo mismo. Dice que la fe y la visión de la cruz, que la cruz nos da, constituye la única esperanza para el resto de la humanidad. ¿Y por qué es la única esperanza para el resto de la humanidad? Porque hablábamos ahora de que todo lo que el mundo nos ofrece es desazón, desacierto, inestabilidad. Pero Cristo llegó a nuestra vida para ofrecer a cada uno de nosotros, a la humanidad, una opción diferente, una opción que responda a esa necesidad de nuestro corazón. Y la opción es Él. Él llega como la opción para que nuestra vida sea salva, pero también para que encontremos el sazón que nuestra vida necesita. Él nos dice que nosotros seremos sal y que seremos luz en medio de las tinieblas. Es decir, que pese a que el mundo nos ofrezca oscuridad, nos ofrezca desaciertos, nos ofrezca angustia, si nosotros caminamos con Él, seremos sal, seremos luz para nuestra vida y para todos aquellos que deciden estar a nuestro alrededor, para todos aquellos, para nuestra familia con la cual estamos compartiendo. Hoy realmente esa invitación viene de Cristo y es: si decides caminar conmigo, tu vida será diferente, tu esperanza será una esperanza real, una esperanza no solamente en la tierra, sino después, cuando partamos de este mundo, poder estar con Él. Jesús se levantó de entre los muertos y está vivo. En la medida en que celebras su resurrección durante todo este tiempo, durante el conocimiento de su palabra y a través de la oración, sabemos y entenderemos que podremos vivir aquello que vivieron aquellos hombres camino a Emaús.
Su corazón ardía, decían ellos al final, que ellos sabían que algo había pasado, que la persona con la que venían caminando hizo que su corazón ardiera y por eso lograron entender que era Cristo mismo. Entonces la invitación es a que si tú decides caminar con Dios, vas a entender que tu corazón puede estar ardiendo en llamas por Él. Hoy podemos decidir realmente caminar con Él o no hacerlo. Pero hoy yo te quiero decir, es la esperanza para que nuestra vida cambie, es la esperanza para caminar de una manera diferente, es la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza. Si nosotros decidimos aceptar esta invitación, yo puedo pedirte hoy que aquello que tú empieces de la manera como empieces a caminar, todo lo que tú puedas conocer de Cristo, lo puedas compartir con otros que también están necesitando caminar de una manera diferente. Hoy puedo entender que mi vida cambió con Cristo. Tú le estás conociendo, tu vida ha sido una vida de cambio, tú has decidido vivir de una manera diferente y caminar con Él. Hoy yo quiero dejarles la invitación. Solamente en Cristo podremos encontrar la respuesta que nuestro corazón necesita. Un feliz resto de semana, una feliz tarde y esperamos encontrarnos nuevamente. Gracias.